Hola, buenos días, buenas tardes, en otras latitudes. Les saluda Cristina Venegas desde el Instituto de Estudios Biológicos Naturistas en Costa Rica. Y pues es un honor estar aquí en esta cuarta jornada de naturopatía en femenino junto con las otras colegas naturópatas, compartiendo, intercambiando experiencias, intercambiando saberes e información sumamente útil para nuestra salud, para la salud femenina y para los distintos procesos que atravesamos las mujeres en distintas etapas de nuestra vida. Así que bueno, en la ponencia que yo les voy a compartir justamente vamos a hablar de claves para el desarrollo de protocolos para el acompañamiento naturopático de la salud femenina. Voy a compartirles una presentación para irnos guiando. Listo. Entonces, bueno, como les menciono, esta presentación se enfoca en claves que debemos considerar, aspectos que debemos tener en cuenta para el acompañamiento integral a los procesos de salud femenina. Esto considerando la multidimensionalidad de los procesos de salud que se dan en el cuerpo de las mujeres. Y por eso el objetivo de esta presentación no es profundizar como tal en cada una de las herramientas terapéuticas, aunque claramente vamos a hacer mención de algunas de las principales y su utilidad y cómo pueden contribuir de una u otra forma a los distintos procesos de salud femenina, pero lo que buscamos es como generar esa mirada, ¿verdad? Esa conciencia, esa noción de la multidimensionalidad de los procesos de nuestra salud y cómo para diseñar un protocolo de acompañamiento que sea asertivo al proceso de cada mujer es infalible la necesidad de compartir, de considerar, perdón, esa multidimensionalidad. Entonces, por eso hago mucho énfasis en este concepto de integralidad, porque si queremos abordar de una forma integral, de una forma holística, los procesos de salud ginecológica, no podemos dejar de considerar que existen aspectos desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista psicoemocional que están vinculados y que además los aspectos biológicos que están asociados a los distintos procesos de salud femenina, pues también en sí incluyen aspectos de muchas dimensiones, como lo son, por ejemplo, aspectos de la alimentación, aspectos del metabolismo hormonal, como sí, en fin, vamos a ir poco a poco profundizando. Entonces, bueno, uno de los principales aspectos que hay que considerar, ¿verdad? Y que se tienen presentes cuando estamos frente a una condición de salud ginecológica es lo relacionado a la regulación hormonal, ¿verdad? Que es como de los principales aspectos que se presentan y que manifiestan distintos síntomas o distintas señales, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Y hay algunas claves que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos en términos de regulación hormonal. Y esto estamos hablando en casos de mujeres, por ejemplo, que se encuentran en la perimenopausia, que es un cambio, es un proceso de cambio de ciclo hormonal en el cuerpo cuando estamos hablando, por ejemplo, del síndrome premenstrual, mujeres con la etiqueta diagnóstica de endometriosis que también cursan con procesos hormonales bastante fuertes, cuando estamos hablando del síndrome de ovario poliquístico, en fin, ¿verdad? Estamos hablando de la regulación hormonal en general y algunas de las claves principales que se tienen que considerar es que algo importantísimo para el organismo y que es muchas veces donde está la causa de la raíz de estos desbalances, los que son de origen hormonal, es que requerimos que el cuerpo sea capaz de eliminar las hormonas que han sido ya utilizadas por el metabolismo, porque si no vamos a tener una reabsorción de esas hormonas y eso nos genera una variación importantísima en los gradientes. Ahorita vamos a ver cuáles son los aspectos que muchas veces hacen que no seamos capaces de eliminar esas hormonas o que el cuerpo sea capaz de transformarlas en formas químicas de esas hormonas que son de mucha más fácil absorción, de mucho más fácil metabolismo y de mucha más fácil eliminación. También otro aspecto a considerar es que los síntomas que se presentan, principalmente los síntomas de índole hormonal, son consecuencias de un desbalance hormonal que está buscando el equilibrio, ¿verdad? Entonces, esto también como que invita a una reconceptualización del proceso de salud que se está transitando, ¿verdad? Los síntomas hormonales, muchas veces cuando tenemos este proceso de reabsorción hormonal,
se presentan síntomas como la inflamación, por ejemplo, la náusea, se presentan distintos tipos de jaqueca o de migraña, eh, se tiene una mala digestión de los alimentos, ¿verdad? Entonces, como dentro de las sintomatologías que existen, pues obviamente lo que se percibe es un desbalance biológico generalizado en el cuerpo, ¿verdad? Muy fuerte. Y muchas veces estos síntomas, bueno, más bien lo que se llama es a recordar que estos síntomas son consecuencias de un equilibrio que el cuerpo está buscando. Entonces, reconceptualizar que estamos buscando hacia el equilibrio y eso es justamente lo que intentamos favorecer con los protocolos que vamos a ir conversando. Es optimizar de la mejor forma posible el metabolismo de los estrógenos. Los estrógenos en nuestro cuerpo se pueden encontrar en dos formas principales, que son estrógenos que tienen una actividad proliferativa, o sea, que generan procesos de inflamación o que favorecen procesos de formación celular como los tumores, como los miomas uterinos, como ciertos tipos de quistes. Entonces, estos se conocen como estrógenos proinflamatorios y protumorales, que son formas en las que los estrógenos suelen quedarse de manera residual y son los que queremos eliminar. Cuando no se da la eliminación, queremos que los estrógenos estén en forma metilada. Esa es la forma química de los estrógenos, que es de mayor funcionalidad en el metabolismo, por decirlo así. ¿Y que son estrógenos? Que lo que van a hacer es más bien contribuir al balance de los gradientes hormonales, al contrario de los inflamatorios y protumorales, como el estradiol, la estrona y el estriol, que son formas de los estrógenos, que siempre, por lo general, la eliminación se da a través de las heces, pero cuando esos procesos de eliminación no son suficientes, no son adecuados, pues tenemos una reabsorción de estos estrógenos y es justamente cuando se registran excesos de una carga estrogénica en nuestro cuerpo o de una carga estrogénica en nuestro cuerpo de una forma de estrógenos proliferativos que son los que no queremos porque son los que nos van a generar este desbalance. Otro aspecto que es importante tener en cuenta cuando hablamos de los desequilibrios hormonales es la importancia, ¿verdad? Porque siempre hay un componente emocional, ¿verdad? Muy grande y se suele mencionar mucho, ¿verdad? De los cambios emocionales que están asociados a los procesos de desbalance hormonal por el componente emocional que hay en los procesos hormonales. Y esto no hay que perder la perspectiva de que es que las hormonas sexuales tienen una actividad a nivel de los neurotransmisores en el cerebro, que son los que a fin de cuentas mandan estas señales o estas cascadas de señales a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro y a nuestro sistema para la liberación de neurotransmisores como la serotonina, por ejemplo, que es esta hormona que nos produce bienestar, que nos produce placer, que nos produce gozo. Y por el contrario, cuando lo que tenemos son cargas muy grandes de cortisol, que más bien es conocida como la hormona del estrés, que nos genera un estado de alerta, que genera un estado de reactividad en el organismo, pues más bien el desequilibrio hormonal tiende a ser más marcado. Entonces, pues el componente emocional que se suele vincular a los cambios hormonales está también vinculado a este proceso de regulación del metabolismo que tiene una incidencia propiamente sobre nuestra química también cerebral. Otro aspecto importante a considerar es que existen hormonas o las hormonas también muchas veces están acompañadas con procesos de acumulación de grasa corporal en sitios específicos del cuerpo. Ya para esto, bueno, se puede detallar los distintos tipos de hormonas que transforman de una u otra forma las grasas, pero aquí lo que quisiera rescatar es que en esos procesos de acumulación de grasa corporal también se dan procesos de transformación hormonal. Entonces, muchas veces por el mismo desbalance hormonal, por la misma afectación en el metabolismo, el cuerpo empieza a transformar los carbohidratos en triglicéridos, por ejemplo, y se empiezan a dar procesos de acumulación de grasas en ciertas zonas del cuerpo, donde a su vez se va a favorecer la acumulación de estos estrógenos inflamatorios y protumorales y por consiguiente procesos de inflamación, procesos de migraña, procesos por ejemplo, cansancio crónico, sensación de pesadez en el cuerpo, los cambios emocionales como tal. Entonces, bueno, eso es algo que es importante de considerar. Igual, cuando se presentan asociados síndromes, por ejemplo, como la intolerancia, la tolerancia, perdón, a la insulina,
Aquí también se dan procesos de acumulación de grasa por un tema del metabolismo inadecuado de los carbohidratos, que también muchas veces favorece que en esas acumulaciones de tejido adiposo, de tejido graso, se den procesos de transformación hormonal que contribuyen a este desbalance. Entonces, cuando hablamos del metabolismo, se puede dar tanto en esas dos vías, ¿verdad? Como el proceso hormonal que genera estas acumulaciones de grasa, donde a su vez se da más transformación hormonal, o un mal metabolismo, como la tolerancia a la insulina, que a su vez genera los procesos de acumulación de grasa, donde se dan los procesos de transformación hormonal. Entonces, pues es clave en un proceso de diseño de un protocolo cuando una consultante presenta este tipo de condición, pues valorar en qué vía se está dando para poder pues abordarlo de la mejor forma. Otro aspecto que es importante es que cuando se tiene esta reabsorción estrogénica, ¿verdad? Se tiene un conteo de estrógenos o no necesariamente el conteo de estrógenos en exámenes va a salir alto, sino que existe una relación, ¿verdad?, de proporción entre los estrógenos y la progesterona, que son indicativos de cuál es el equilibrio que existe entre esas hormonas. Entonces, muchas veces una mujer se realiza exámenes de laboratorio y los estrógenos salen dentro del rango, la progesterona sale dentro del rango, y eso se podría interpretar como que no existe un proceso de desbalance hormonal. Pero muchas veces, por ejemplo, los estrógenos están en el límite superior y la progesterona está en el límite inferior. Entonces, el equilibrio entre el gradiente, la concentración de estas dos hormonas es suficiente para generar manifestaciones de desequilibrio hormonal. Y eso es algo que se ve, por ejemplo, en el síndrome premenstrual. En el síndrome premenstrual se suelen detectar bajos niveles de progesterona que no necesariamente están por debajo del límite, pero están bajos en comparación con los estrógenos que se suelen presentar como estradiol en concentraciones muy altas, y eso ya en sí genera un proceso de desbalance. Esto sin contar, ¿verdad? Que la testosterona pues también es parte de este desbalance y que muchas veces la testosterona también se encuentra, por ejemplo, en estos casos que tenemos un exceso de estrógenos en niveles bajos o cerca al límite inferior. Entonces, pues también ahí tenemos un problema de proporcionalidad entre las hormonas. Entonces, muchas veces, y lamentablemente me he topado con este caso en repetidas ocasiones, que por una mujer tener exámenes de laboratorio dentro del rango ya se asume que no es hormonal, pero tiene todo el cuadro sintomático, se han hecho valoraciones en otros aspectos, pero cuando se estudia esa proporcionalidad entre las hormonas, nos damos cuenta que realmente hay un desbalance, y cuando se realiza un protocolo que ayuda a corregir esto, se ve la mejoría. Entonces, realmente de alguna u otra forma no se estaba considerando esa proporcionalidad. Entonces, bueno, eso es una de las claves importantes. Y bueno, ¿qué cosas alteran el balance hormonal? Aquí como enlistando las principales, y aquí es donde vamos a ver el aspecto de la multidimensionalidad que les venía mencionando. La alimentación de alto índice glucémico es un factor que contribuye, ¿verdad? Y que cuando ya existe de por sí un desbalance en el gradiente hormonal, pues suele agravarlo, ¿verdad? Cuando se tiene una alimentación de alto índice glucémico, solemos agravar el proceso, por ejemplo, cuando existe tolerancia a la insulina, o si no, pues el proceso de la producción excesiva de triglicéridos, de tejido graso, las reacciones inflamatorias que la alimentación de alto índice glucémico genera. Entonces, bueno, pues es uno de los factores de riesgo y que es importante considerar en temas de alimentación y nutrición. Entonces, se busca una alimentación de bajo o medio índice glucémico según las condiciones, pues ahí se diseña el protocolo, ¿verdad? Pero eso es uno de los factores claves a considerar. El consumo excesivo de cafeína o el estrés en sí, más con el consumo excesivo de cafeína, suele agravarse porque suben los niveles de cortisol. El cortisol, como decíamos, es la hormona del estrés, es la hormona que manda una señal al cuerpo de que existe un estado de alerta, de que existe un estado de reactividad. Cuando tenemos altos niveles de cortisol, las hormonas sexuales suelen disminuir o suelen desequilibrarse. Entonces, la progesterona disminuye,
Y si tenemos procesos que favorecen la reabsorción de los estrógenos, vamos a tener pues este conflicto entre los gradientes hormonales y vamos a favorecer un desbalance hormonal. Entonces, pues las condiciones de estrés sostenido ya de por sí, ¿verdad? Cuando se acompañan de consumos excesivos de cafeína, se ha demostrado que tienen un efecto muy directo sobre este balance. Los lácteos en sí, por los procesos inflamatorios que suelen generar, porque muchas veces favorecen el proceso de reabsorción de los estrógenos y principalmente cuando hay intolerancia. Cuando hay intolerancia a los lácteos, se generan procesos inflamatorios que a su vez alteran el metabolismo y que a su vez contribuyen de una forma indirecta, a veces, bueno, según los procesos inflamatorios puede ser más directa, a la reabsorción de estrógenos y por eso vamos a elevar el conteo de estrógenos inflamatorios, de estrógenos proliferativos, que son los que no queremos tener en nuestro organismo. Otro aspecto importantísimo que es un componente cultural que muchas veces no se considera, pero es importante tenerlo muy presente, son las hormonas adicionales que consumimos en muchos alimentos, por ejemplo, en los lácteos, en las carnes, en los huevos, ¿verdad? Según las formas de producción, pues ahí hay hormonas adicionales que también pueden afectar este equilibrio. Las sustancias antibióticas que alteran la respuesta inmune y al alterarse la respuesta inmune se generan procesos inflamatorios que a su vez afectan el metabolismo y los metales pesados que están presentes que afectan, por ejemplo, el metabolismo del hígado, que el hígado es fundamental en los procesos de eliminación o reabsorción de los estrógenos. Entonces, los aspectos del tipo de alimentación que consumimos también son importantísimos en ese sentido. Las alteraciones del metabolismo del hígado, perdón, como tal, que como les decía, pues el hígado tiene un papel fundamental en los procesos de eliminación, de reabsorción o de transformación de los estrógenos. Entonces, cuando no hay una buena función hepática, pues estamos favoreciendo de alguna forma o de alguna forma se está generando que haya una reabsorción de estrógenos y que tengamos pues este gradiente alterado. Y el sueño insuficiente, que es uno de los aspectos de los que no se habla tanto, pero tiene una incidencia importantísima. Se ha demostrado que el sueño insuficiente disminuye la progesterona, disminuye la testosterona y si tenemos el gradiente de estrógenos alto por un tema de reabsorción de estrógenos, al disminuir las otras hormonas, este, este, este balance de concentraciones entre ellas del que estábamos hablando, pues se altera y se manifiestan desequilibrios hormonales. Entonces, tener una cantidad de sueño suficiente es fundamental para la salud hormonal. Y aquí vamos a aportar como algunas ideas de cómo se favorece el balance hormonal y aquí pues vamos a ver ya un poco, empezar a ver nociones de aspectos que se pueden considerar en un protocolo de abordaje. La limpieza hepática es fundamental. Estamos hablando de la importancia del rol que tiene el hígado en los procesos de metabolismo hormonal y principalmente de los estrógenos y de su transformación. Entonces, cuando queremos buscar restablecer el equilibrio de las hormonas en una mujer, pues vamos a empezar por favorecer la salud del hígado, ¿verdad? Una limpieza hepática que de por sí no está de más realizarla. Entonces, dentro del protocolo se puede considerar esto como uno de los aspectos de entrada. Restablecer la flora intestinal, y esto porque se ha estudiado cómo la ineficiencia o la poca salud de la flora intestinal también se ha visto que tiene una incidencia sobre los procesos de reabsorción de los estrógenos. Y esto porque, por ejemplo, si tenemos un tránsito intestinal lento, como les comentaba, la mayoría de estos estrógenos proinflamatorios se desechan por las heces. Cuando tenemos un proceso de tránsito intestinal lento, se favorece la reabsorción de estas hormonas. Entonces, que el funcionamiento de la flora intestinal para un tránsito intestinal saludable, pues también termina siendo fundamental. Además, recordemos que se habla de que en nuestro intestino grueso está el segundo cerebro del cuerpo, ¿verdad? Que ahí también hay una función de neurotransmisores, de estos que hablábamos, que llevan estos mensajes de transducción de decirle al cuerpo si liberamos hormonas que nos den bienestar o hormonas que nos generan placer.
pues la alteración en la flora intestinal tiene una alteración en esta respuesta de los neurotransmisores que se genera a nivel intestinal y también va a tener una incidencia sobre los procesos del estado anímico. Vamos a buscar una alimentación de bajo índice glucémico porque vamos a buscar pues evitar o vamos a tratar de favorecer los procesos de transformación del tejido graso para que no se dé estos procesos de transformación hormonal y tratar de que la glucosa se procese de la forma más eficiente posible para no tener la formación de estos triglicéridos que a su vez van a fomentar que haya un mal metabolismo hormonal. Se busca o se trata de promover que haya una alimentación orgánica o de producción lo más natural posible por la incidencia de estas sustancias adicionales que hablábamos, que la incidencia que pueden tener en nuestra salud y en nuestro metabolismo hormonal. Algo importante, recuerdan que hablábamos de que se busca ya sea eliminar los estrógenos proinflamatorios que tenemos o transformarlos en su forma metilada, ¿verdad? Pues existe una sustancia que se llama diindolilmetano que favorece la transformación de estos estrógenos en su forma metilada. Entonces, el consumo de crucíferas, que aquí estamos hablando de la familia del brócoli y de la coliflor, es sumamente beneficioso. Entonces, incluir las crucíferas en la alimentación, cuando una persona no puede consumir estos alimentos o tiene cierta intolerancia, pues se puede buscar directamente el suplemento de diindolilmetano, que también se puede conseguir en el mercado para consumir directamente y favorecer esos procesos de transformación hormonal positiva, ¿verdad? Evitar los lácteos, principalmente si hay intolerancia, para no favorecer los procesos inflamatorios asociados. Y algo muy importante respecto al movimiento y al ejercicio físico para favorecer el metabolismo hormonal, se ha demostrado que el entrenamiento de fuerza, principalmente del tren superior, y los intervalos de alta intensidad, el entrenamiento de intervalos de alta intensidad favorecen el metabolismo de las hormonas. El entrenamiento de fuerza es desde el principio de la transformación en músculo de todo ese tejido que tenemos y los intervalos de alta intensidad, de alta intensidad que ayudan a la transformación del tejido graso, pero a la vez a la aceleración metabólica. Entonces, se ha demostrado que esos son como los dos tipos de entrenamiento que tienen mayor efectividad. No tienen que ser entrenamientos exhaustísimos, ¿verdad? Se pueden diseñar protocolos de entrenamiento de alta intensidad, de corta duración, que son sumamente efectivos y pues adaptarse a las condiciones reales que tiene cada consultante. La mejora de la calidad del sueño y la mejora de la calidad del sueño, pues hay que valorar si existen alteraciones del sueño, a qué están vinculadas, ¿verdad? Si es al proceso hormonal como tal, porque los procesos de desbalance hormonal generan una alteración de los patrones del sueño, pero sí, más bien la mala calidad del sueño es parte de las causas de lo que está causando el desbalance y se debe a factores externos como por ejemplo ansiedad, temas de estrés o demás. Pues aquí se pueden considerar, por ejemplo, técnicas de liberación emocional, se pueden considerar el uso de preparados herbales que ayuden a conciliar el sueño, se puede pensar por ejemplo, terapia floral u otros tipos de herramientas terapéuticas que ayuden a mejorar la conciliación del sueño. Entonces, pues aquí ya empezamos a considerar herramientas que también nos apoyan con la salud del sistema nervioso. Después, otra de las opciones es tomar un suplemento de DHEA, que es la hidroepiandrosterona, y esta es para favorecer los procesos de equilibrio hormonal, para favorecer un poco la compensación de esa diferencia de gradientes que les decía que puede existir a nivel hormonal. Entonces, pues es un suplemento aliado que también se puede utilizar cuando la regulación está siendo un poco más compleja. Y además consumir otros suplementos que favorecen el equilibrio hormonal, ¿verdad? Existen algunas vitaminas que ayudan directamente dentro del ciclo de proceso de transformación de las hormonas. Y bueno, aquí por mencionar algunos, estoy tomando como las concentraciones de referencia que se han validado para específicamente los procesos de regulación hormonal.
Y bueno, en el caso de la vitamina C, lo que se busca es más bien fortalecer el sistema inmune para que tenga una respuesta más efectiva a los procesos inflamatorios, ¿verdad? Y que se compense un poco como esa consecuencia de los procesos de desbalance hormonal. Muchas veces se genera una reactividad del sistema inmunológico, entonces lo que estamos buscando con la vitamina C es regularlo. En el caso de la vitamina D y la vitamina E, que específicamente actúan favoreciendo el proceso de metabolismo hormonal, así como las vitaminas del complejo B, que principalmente la B6 tiene un efecto favorable en el metabolismo de los estrógenos, y algunas plantas como el diente de león y el ginseng, que son de las que más se han estudiado, que favorecen el proceso, digamos, de respuesta a nivel neurológico de la afectación que tienen esos procesos de desbalance, pero en sí también contribuyen al metabolismo, principalmente por su acción favorable en el hígado. Entonces, pues estos son de los suplementos que podemos considerar. El aceite de onagra también se ha estudiado como una sustancia que tiene un efecto muy positivo en el metabolismo de los estrógenos. Y el magnesio, que también es un gran aliado para favorecer estos ciclos metabólicos. Entonces, estos son como algunos de los suplementos. Existen muchos otros suplementos, otras plantas medicinales que se han estudiado que también tienen una acción favorable. Y entonces, bueno, aquí entra como otro componente, que es la arbolaria. En la arbolaria, tanto en fitomedicina como en las prácticas de arbolaria más tradicional, existen una serie de plantas medicinales que favorecen distintos procesos que nos van a ayudar ya sea a directamente pues incidir sobre el metabolismo de las hormonas o a trabajar sintomatologías que están asociadas a estos procesos. Entonces, bueno, acá no vamos a entrar planta por planta porque en realidad el tiempo no nos lo permite. Se mencionan algunas de las especies principales que las pueden ver con más detenimiento, pero aquí a lo que me quiero referir es principalmente a la gran cantidad de funciones que con plantas medicinales, con estas aliadas del reino vegetal, podemos trabajar para apoyar en esos procesos de salud en nuestro sistema reproductor. Las plantas adaptógenas, por ejemplo, que generan ese favorecimiento de la respuesta del organismo para autorregularse. Las plantas analgésicas, cuando muchos de estos procesos, por ejemplo, cursan con dolores como cólicos menstruales, como migrañas. Las plantas antieméticas, porque también muchas veces parte de la sintomatología es digestiva y muchas veces pues las náuseas son un factor común en muchos de los desbalances hormonales. Las plantas inflamatorias por el síndrome inflamatorio en sí que causan los procesos, el desbalance del metabolismo hormonal. Las antimicrobiales, cuando parte de los procesos de salud por el debilitamiento del sistema inmunológico, viene acompañado de infecciones, ¿verdad? Distintos tipos de infecciones bacterianas, principalmente la candidiasis. Las plantas antiespasmódicas que también nos van a favorecer en los procesos que bueno, inciden directamente sobre el metabolismo de los alimentos o los procesos digestivos en sí. Y igualmente las astringentes que tienen una funcionalidad en ese sentido. Las plantas carminativas que bueno, ellas principalmente apoyan los procesos de metabolismo y de eliminación de gases también que se encuentran en distintas partes del sistema y muchísimas veces tienen también acción antiinflamatoria. Comparten como esa característica en común, entonces también son favorables. Las plantas colagogas que van a favorecer el funcionamiento de la absorción principalmente de nutrientes, que a fin de cuentas pues va a tener una incidencia positiva en el metabolismo y en los procesos digestivos como tal. Las plantas demulcentes o emolientes que nos ayudan como tónicas de nuestro sistema en general, pero muchas veces, por ejemplo, cuando hay procesos como respuesta al desbalance hormonal, presentamos sintomatología como resequedad vaginal, como resequedad en la piel, como manchas en la piel. Estas son plantas que se pueden utilizar de forma externa o de forma tópica para ayudar a hidratar y ayudar con un proceso de regeneración de los tejidos también epiteliales o de la mucosa. Entonces, también son plantas aliadas sumamente positivas y se pueden utilizar, por ejemplo, en los procesos de resequedad vaginal
Se pueden preparar geles o se pueden preparar cremas que se puedan aplicar directamente y que ayudan a hidratar y a mejorar la condición de los tejidos de esta zona y de la mucosa. Las plantas diuréticas, que muchas veces en los procesos, cuando estamos, por ejemplo, haciendo una limpieza hepática, cuando queremos favorecer los procesos de desinflamación, pues también muchos de estas sustancias se desechan en una tasa menor cuando hablamos de las hormonas, pero también a través de la orina, entonces queremos favorecer la salud de los riñones también. Muchas veces algunas mujeres dentro de los procesos de infección vaginal, por ejemplo, que presentan, pues es bueno también de una vez hacer una limpieza del sistema urinario. Las plantas laxantes, que como hablábamos, pues buscamos favorecer el tránsito intestinal para evitar el estreñimiento, es uno de los factores de riesgo para el desequilibrio hormonal, pero también es una de las consecuencias, parte de este ciclo vicioso, ¿verdad? Entonces, con las plantas laxantes vamos a buscar favorecer la eliminación de las heces y por ende todos los desechos y las hormonas residuales que van en ellas. Las plantas reguladoras del sistema nervioso que se pueden utilizar por ingesta, se pueden utilizar en aromaterapia y que son plantas que nos van a ayudar también a regular los aspectos emocionales y de estrés que están vinculados a estos procesos, así como las plantas ansiolíticas también. Y tenemos específicamente ya con algunas funciones de nuestro sistema reproductor las plantas afrodisíacas o estimulantes de la libido, que son unas grandes aliadas cuando dentro de los procesos hormonales hay una pérdida de la libido, una disminución significativa. Entonces estas plantas se pueden utilizar en distintos preparados o en forma de aromaterapia para la estimulación. Las plantas emenagogas también que nos ayudan a principalmente aspectos del sangrado cuando estamos hablando de mujeres menstruantes y la limpieza del útero. Y las galactagogas, que bueno, estas se utilizan principalmente en caso de lactancia. Entonces, pues también, ¿verdad? En estos casos las podemos utilizar. Las plantas oxitóxicas, bueno, estas más bien se mencionan principalmente en términos de precaución en el uso de estas plantas, ¿verdad? Porque muchas veces, por ejemplo, la ruda se suele utilizar en la cultura popular para el balance hormonal, pero no se considera el efecto que puede tener también en este sentido. Y plantas que tienen una acción más específica sobre el útero, como antihemorrágicas, plantas antiespasmódicas cuando tenemos procesos de inflamación y de cólicos uterinos, las que son estimulantes de la circulación uterina, que estas se utilizan desde un enfoque principalmente de medicina más integrativa, cuando buscamos favorecer la circulación sanguínea en los tejidos del útero y con esto pues hay mayor lubricación también de todo el sistema reproductor. También, bueno, se favorecen los procesos de contracción y de movimiento del útero para la autorregulación, para la expulsión del sangrado, en fin. Y las tónicas del útero, que también pues lo que buscan es favorecer no solamente la buena salud de los tejidos, sino pues también recordemos que el útero es de los puntos de nuestro sistema endocrino donde se da la estimulación para la producción de las distintas hormonas, que las hormonas sexuales femeninas, entonces pues también queremos que nuestro útero esté de la mejor forma. Y bueno, reguladoras hormonales como tal, que bueno, aquí se mencionan principalmente plantas que favorecen la producción de estrógenos, ¿verdad? Que tienen precursores que favorecen la producción de estrógenos y que nos ayudan también a transformación de los estrógenos en estas formas de estrógenos que sí queremos tener en nuestro cuerpo, que es su forma metilada. eh, y las fuentes de fitoestrógenos o sus precursores que son más específicas para esta función. Las reguladoras hormonales ayudan como a mantener ese balance, ese equilibrio de gradientes del que hablábamos antes. Y las que son tónicas específicamente de los ovarios y que son plantas que se suelen prescribir cuando tenemos algún problema específico en la función ovárica o cuando hay lesiones o hay algún tipo, por ejemplo, de formación de tejido como quistes, cuando existe endometriosis en los ovarios, por ejemplo. Entonces, pues también hay plantas que son aliadas en este sentido. Y bueno, eso se considera como parte del protocolo de abordaje.
Y existen herramientas naturopáticas, otras, varias, que nos ayudan a abordar distintos aspectos de estos cuadros de salud. Aquí las menciono por encimita algunas, pero bueno, son parte como de esta gran cartera de herramientas que tenemos que se pueden combinar en un protocolo de una forma integradora. La herbolaria, que acabamos de mencionarla, la hidroterapia como tal, ya sea los baños, las duchas vaginales, las vaporizaciones que se pueden aplicar en distintos casos, el uso de los vapores de las plantas medicinales o los baños como tal, que podemos utilizar plantas reguladoras también de forma externa para ayudarnos tanto a los aspectos emocionales, a los aspectos vinculados más a nuestros neurotransmisores, como a los aspectos hormonales y físicos como tal. Los aceites esenciales y la aromaterapia para la regulación de los aspectos vinculados a la respuesta del sistema nervioso en relación a estos procesos de desbalance hormonal y, por ejemplo, a temas de conciliación del sueño, de manejo de la ansiedad, de manejo del estrés. La acupuntura o la reflexología, que han mostrado muchísima efectividad, por ejemplo, para el control del dolor, para el control de procesos inflamatorios y el balance hormonal como tal. El masaje terapéutico, que es una gran herramienta de relajación, de control de la respuesta del sistema nervioso, pero también se puede favorecer con el uso de distintos tipos de aceites la absorción por la piel de sustancias que sean favorables para mejorar el metabolismo hormonal. Perdón. El biomagnetismo, que ha mostrado muchísima efectividad para el control de patologías de la flora bacteriana, enfermedades de transmisión sexual o problemas inmunológicos, y el trabajo con herramientas de liberación psicoemocional propiamente. Aquí no solamente nos referimos a los procesos de cambio emocional vinculados a los desbalances hormonales, que como decíamos antes tienen una respuesta sobre la química cerebral también, sino que muchas veces los procesos de salud ginecológica vienen acompañados de procesos a nivel personal, por ejemplo, con temas de infertilidad, cuando hay que someterse a una cirugía muy seria, como una histerectomía, por ejemplo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de procesos como los miomas uterinos que generan como consecuencia la infertilidad propiamente, o a veces el riesgo, por ejemplo, de pérdidas durante el embarazo. Entonces, existen muchos aspectos que también tienen que ver con el duelo, que están vinculados a los procesos de salud ginecológica. Las enfermedades ginecológicas como tal se suelen clasificar dentro de las llamadas enfermedades silenciosas, que son un grupo de condiciones de salud en las que existen síntomas biológicos y respuestas emocionales reales, pero que no son fáciles de percibir a simple vista, ¿verdad? Además, las mujeres con nuestra resiliencia increíble tenemos una gran capacidad de adaptación y de tratar de continuar, como se dice, funcionales durante estos procesos que realmente muchas veces son aplastantes para nuestro estado físico y nuestro estado emocional. Entonces, muchos de estos procesos de salud se cursan en silencio, con sintomatologías que se tratan de ocultar, pero lo cierto es que muchos de estos procesos son incapacitantes, ¿verdad? Por ejemplo, el síndrome premenstrual, cuando se da de una forma grave, las mujeres con ovarios poliquísticos, las mujeres con endometriosis, perdón, que no solamente presentan los síntomas hormonales, sino procesos de dolor real, igualmente cuando se tienen miomas uterinos, en fin, o sea, si empezamos a hablar de los distintos cuadros en las condiciones de salud que se pueden dar en el sistema femenino, estamos hablando de procesos sumamente complejos donde no podemos negar que existe a la vez un tener que lidiar en la cotidianidad con síntomas que muchas veces pueden ser incapacitantes, que son muy poco predecibles y que en ese esfuerzo por intentar continuar siendo funcionales en sociedad se generan una presión muy fuerte, ¿verdad? Entonces las herramientas de liberación psicoemocional son sumamente valiosas como parte del acompañamiento.
Y bueno, pues obviamente ahí la profesional o el profesional en naturopatía valora cuál es el alcance de su acompañamiento, ¿verdad? Si lo que se necesita referir a un profesional en salud mental específicamente para que dé un acompañamiento más profundo y más sostenido, pero también existen herramientas de liberación psicoemocional que pueden ayudar a lidiar en el día a día, que son herramientas de las que se pueden apropiar las mujeres y en las que en el proceso de acompañamiento naturopático pues se puede dar ese apoyo, ¿verdad? Entonces, pues esos no se dejan de mencionar como parte de un protocolo integral porque es parte de la realidad de los procesos de salud femenina que transitamos, que bueno, ya algunas compañeras en estas mismas jornadas abordan específicamente aspectos espirituales y emocionales de la salud femenina. Entonces, pues les invito también a profundizar en esas ponencias. Y bueno, ahora para finalizar el aspecto integrador, que es la elaboración del protocolo integral, habiendo visto estas herramientas, habiendo ya conversado de los aspectos que inciden en los procesos de balance o desbalance hormonal, habiendo ya conversado de herramientas o algunas claves que se pueden considerar para el balance hormonal, así como herramientas naturopáticas que podemos utilizar, entonces viene la perspectiva de qué aspectos debemos contemplar en un protocolo. Esto es una sugerencia que he construido a raíz del estudio, ¿verdad? Del abordaje de distintas personas que trabajan la ginecología de una forma integral, tanto profesionales en medicina como profesionales en naturopatía, especialistas en ginecología como tal, también el proceso de acompañamiento y la experiencia personal, transitando procesos de salud ginecológica también. Entonces, bueno, es reconociendo este aspecto de la multidimensionalidad de los procesos de salud donde existe sí manifestaciones físicas concretas que se dan como respuesta a un tema metabólico y a un tema de equilibrio biológico como lo es las respuestas hormonales de nuestro cuerpo y que muchas veces cuando existe una afectación de tejidos directa, ¿verdad? Cuando hay una formación de una tumoración, cuando hay una formación de una endometriosis, cuando hay una formación de un quiste, estamos hablando de que existe una realidad física que está materializada en nuestro cuerpo y que tiene una serie de consecuencias. Entonces, bueno, los elementos físicos, que ya hablamos de algunas herramientas que se pueden utilizar desde el punto de vista físico también para trabajar, ¿verdad? La homeopatía, que creo que en la lista no la mencionaba, pero es una de las herramientas terapéuticas más antiguas y más sólidas también. La fitoterapia como tal, la acupuntura, el uso de suplementación. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar como de aspectos que nos ayudan a ese balance biológico, los temas de alimentación, el ejercicio y distintas herramientas naturopáticas o tratamientos naturopáticos que pueden ayudar en ese sentido. Ahora, existe un aspecto mental, ¿verdad? Que no está separado de la parte psicoemocional, es parte como de un mismo sistema pero existe una respuesta cognitiva directa en nuestro sistema nervioso en relación a estos procesos, que es la necesidad de entendimiento y que es la necesidad de balancear también nuestra respuesta mental ante los procesos de cambio que nuestro cuerpo está viviendo. Entonces aquí estamos hablando de herramientas para balancear el sistema nervioso central como tal y que balancean toda esta parte de la respuesta cognitiva y de la respuesta neurológica a los procesos de desbalance hormonal y a todos los cambios biológicos que se viven. Aquí es muy importante la información, los procesos de salud ginecológica desde el abordaje tradicional muchas veces vienen acompañados de muchísima incertidumbre porque no hay un abordaje didáctico de estos procesos, ¿verdad? No hay un abordaje, no hay un acompañamiento hacia la mujer a intentar ayudarle a entender qué es lo que está pasando en su organismo, por qué hay cosas, hay elementos, hay hábitos que no le hacen bien y por qué hay otros que le favorecen. Y realmente una de las formas claves de cuidar la salud ginecológica si entendemos qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo y qué es lo que está afectando, qué es lo que está contribuyendo a la afectación de ese desbalance, ¿verdad? O es más bien la afectación del balance generando
los procesos de desbalance. Entonces, desde ahí también abordo la parte mental con el aspecto didáctico, con el aspecto de información que respalde los procesos que estamos viviendo y las herramientas que estamos utilizando. Y eso también es una forma de empoderarnos de esos procesos. Cada una de las condiciones de salud femenina tienen todo un componente multidimensional, como veníamos hablando, que están los aspectos fisiopatológicos, que es cómo funciona a nivel fisiológico y anatómico lo que nos está pasando, pero que se interrelaciona con todas estas dimensiones, cómo la alimentación nos afecta, cómo el tipo de actividad física puede incidir de una u otra manera. Entonces, si hay este abordaje desde la parte cognitiva, desde la parte informativa, desde la parte educativa, hay muchísima más capacidad de transitar ese proceso con más calma, ¿verdad? De entender mejor los cambios que están pasando, pero también de empoderarse y de apropiarse de los tratamientos. Y en mi experiencia, uno de los temas más difíciles con el tratamiento naturopático es que las personas se apropien del tratamiento, que realmente tomen la responsabilidad, ¿verdad? Los tratamientos naturopáticos requieren disciplina y con los tratamientos farmacológicos existe esa noción muy fácil, ¿verdad? Porque el medicamento trae un etiquetado muy formal, cuáles son las indicaciones, la prescripción. Bueno, en la fitoterapia hacemos lo mismo, en la herbolaria hacemos lo mismo, damos una prescripción, damos una posología, pero cuesta un poco más integrar como la disciplina que se necesita y la apropiación que se necesita de esas herramientas. Y cuando hablamos de un aspecto o de temas de salud tan complejos y multidimensionales como lo es la salud femenina, donde queremos abordar en un protocolo temas de alimentación, temas de actividad física, temas de suplementos, por ejemplo, hidroterapia, de hacerse una sesión de biomagnetismo, de acupuntura cada cierto tiempo, de tomarse un medicamento homeopático, existe un proceso de compromiso que tiene que haber con ese protocolo. Y si la persona, si la mujer no se apropia de ese protocolo, va a ser sumamente difícil ver la efectividad del mismo en la aplicación. Entonces, pues parte de eso es este proceso de asimilación cognitiva de lo que está pasando, de comprenderlo y de poder realmente generar una apropiación de los protocolos. Y bueno, finalmente los aspectos emocionales y espirituales vinculados a todo lo que se manifiesta a través de los procesos de salud femenina. Entonces aquí pues existen estas herramientas que hablábamos de técnicas de liberación emocional, el trabajo simbólico, por ejemplo, la biodescodificación es una gran herramienta para abordar todo lo que desencadena en nosotras, transitar por estos procesos y pues ayudar también, porque ¿verdad? Aquí se presenta un esquema un poco lineal, pero realmente estos aspectos están interrelacionados entre sí, no es un tema lineal, ¿verdad? Existen aspectos emocionales que pueden estar dentro de la raíz del problema biológico que estamos teniendo, pero también esa condición biológica en sí que estamos atravesando despierta y mueve muchos aspectos emocionales que nos atraviesan también, ¿verdad? Como mencionaba antes. Entonces, pues ese trabajo de acompañamiento en esos aspectos también es fundamental. Entonces, como parte de un protocolo integrado. Entonces, pues esto es estas nociones que quería compartir. Como les decía, busquen dentro de las ponencias que hay en estas jornadas, porque también existen ponencias de compañeras que abordan de una forma más específica estos aspectos psicoemocionales y espirituales y pues otras herramientas que también existen que no necesariamente he mencionado acá. Entonces, bueno, esas son como las nociones, ¿verdad? Esos tres aspectos, el metabolismo como un pilar, la alimentación y el ejercicio, el metabolismo hormonal como un todo, los micronutrientes y el balance hormonal, ¿verdad? Aquí el papel de las vitaminas y el agua, que es fundamental, y respirar, sentir y escuchar, que agregaría escucharnos. Entonces son como tres pilares que rescato para resumir. Y bueno, esas son como las nociones que quería compartir de este abordaje integral
de la naturopatía en femenino. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que les sea de muchísimo provecho esta información. Vamos a dejar de compartir para despedirme. Y bueno, agradezco de nuevo este espacio y pues que disfruten mucho las demás ponencias.